Hay un secreto que ha estado oculto a simple vista y hoy lo descubrirás. Imagina por un momento que existiera una clave, un principio probado que ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Un secreto que no solo tiene el poder de traer abundancia material, sino también paz, propósito y una verdadera prosperidad en todas las áreas de tu vida. Muchos buscan la riqueza en atajos, fórmulas mágicas o estrategias mundanas, pero lo que pocos saben es que Jesús reveló un principio infalible que puede cambiar tu destino si lo aplicas con fe y acción. Este no es un simple mensaje motivacional, es una verdad que ha sido confirmada a lo largo del tiempo y que puede marcar un antes y un después en tu vida. En este video te revelaré ese secreto escondido en sus enseñanzas y cómo puedes comenzar a aplicarlo hoy mismo para experimentar un cambio real en tu economía, tus relaciones y tu bienestar. Así que quédate hasta el final, porque esta información puede ser justo lo que necesitas para dar el paso hacia la vida que siempre has soñado. Y no olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que lo necesite, porque la prosperidad verdadera se multiplica cuando la compartimos. Comenzamos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la preocupación constante por el dinero, el futuro o simplemente por cómo vas a salir adelante? Tal vez has trabajado duro, has seguido los consejos de expertos en finanzas, pero sigues sintiendo que algo falta. Te esfuerzas, corres de un lado a otro, pero la paz sigue estando lejos de ti. ¿Y si la clave de la verdadera prosperidad no estuviera en acumular más, sino en una dirección completamente diferente? Jesús nos dejó una declaración poderosa en Mateo 6:33 que puede cambiarlo todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Suena simple, pero ¿qué significa realmente? ¿Es una promesa real o solo una frase bonita? En nuestra sociedad, se nos enseña que la prosperidad depende de nuestro esfuerzo, de la suerte o de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Nos dicen que hay que luchar, competir y que solo los más fuertes llegan a la cima. Pero Jesús nos revela un principio completamente diferente. La clave para recibir lo que necesitamos no es obsesionarnos con lo material, sino buscar primero a Dios. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablándole a personas que también tenían preocupaciones reales. No les hablaba a millonarios, sino a pescadores, agricultores, madres y padres que, como tú y yo, se preocupaban por la comida, la ropa y el mañana. Y sin embargo, Jesús les dice algo revolucionario. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Piénsalo por un momento. Si Dios cuida de las aves, si viste con hermosura los campos, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedad por el futuro mientras Dios ya tiene preparada la respuesta? No significa que debamos ser pasivos o irresponsables, sino que nuestra confianza y nuestra prioridad deben estar en Él antes que en cualquier otra cosa. Buscar primero el reino de Dios no significa dejar de trabajar o de planificar, sino hacer de Dios nuestra prioridad absoluta. Es confiar en que cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él se encargará de los detalles. Cuando buscamos su voluntad, nuestras decisiones cambian, nuestros hábitos cambian y de repente nos encontramos en el lugar correcto, con las oportunidades correctas, sin haber tenido que forzar nada. Muchos piensan que seguir a Dios significa renunciar a sus sueños o conformarse con menos. Pero, ¿y si en realidad significa recibir más de lo que jamás imaginamos? La Biblia nos muestra que Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia.
Abraham, David, Salomón y muchos otros fueron bendecidos, no porque buscaron riquezas primero, sino porque buscaron a Dios primero. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, nuestra mentalidad cambia. Ya no vivimos en una actitud de miedo o desesperación, sino en una confianza profunda en que Él proveerá lo que necesitamos en el momento justo. La ansiedad se reemplaza con paz. La desesperación se convierte en seguridad. Y lo mejor de todo, lo que antes nos preocupaba, empieza a resolverse de maneras que nunca imaginamos. Ahora te pregunto, ¿dónde está tu enfoque hoy? ¿En tus problemas o en Dios? ¿En tu necesidad o en el proveedor? La invitación de Jesús sigue siendo la misma. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Estás listo para creer en esta promesa y vivir con una confianza radical? ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas retener lo que tienes, nunca es suficiente? Tal vez trabajas duro, administras bien tus recursos y aún así, parece que el dinero se escapa de tus manos. O quizás te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en abundancia, mientras otras luchan constantemente con la escasez. ¿Será que hay un principio que nos hemos estado perdiendo? Jesús nos reveló un secreto poderoso en Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A primera vista, parece un concepto sencillo, pero en realidad encierra un principio espiritual que transforma vidas. En el mundo nos enseñan que para tener más debemos acumular, ahorrar, invertir sabiamente y asegurarnos de no perder lo que hemos ganado. Nos dicen que dar es opcional, que solo los que tienen mucho pueden permitirse ser generosos. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Dar no es perder, dar es sembrar. Y cuando sembramos, la cosecha es inevitable. Piénsalo de esta manera. Un agricultor nunca se queja cuando lanza sus semillas a la tierra. No las ve como una pérdida, sino como una inversión. Él sabe que lo que siembra hoy, lo cosechará en el futuro, y que la cosecha siempre es mayor que la semilla. ¿Y si la generosidad funcionara de la misma manera? ¿Y si en lugar de aferrarnos con miedo a lo que tenemos, confiáramos en que dar abre las puertas de la abundancia? Pero aquí está el punto clave. Jesús no solo promete que recibirás cuando das, sino que recibirás en una medida mayor. No cualquier medida, sino buena, apretada, remecida y rebosando. Es decir, Dios no devuelve lo que das de manera exacta, sino multiplicado. Lo que sembramos vuelve a nosotros en formas que muchas veces ni imaginamos. Quizás te has preguntado, ¿pero qué pasa si doy y no veo resultados inmediatos? Esa es una duda legítima. A veces esperamos que las bendiciones sean instantáneas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. Cuando das con un corazón correcto, sin esperar algo a cambio, Dios se encarga de que tu semilla produzca fruto en el momento adecuado. La abundancia no siempre regresa en dinero. A veces vuelve en oportunidades, conexiones, salud, paz, protección o puertas abiertas que de otra manera nunca se habrían presentado. Otra clave que Jesús menciona es: con la misma medida con que midas, te será medido. Esto significa que la generosidad no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida. Si damos con abundancia, recibimos con abundancia. Si damos con miseria, recibimos en la misma medida. Es como un espejo espiritual. Lo que reflejamos al dar es lo que vuelve a nosotros. Ahora la gran pregunta: ¿cómo está tu corazón cuando das? ¿Das con alegría o con temor? ¿Das por obligación o porque realmente quieres bendecir a otros? El verdadero dar no se trata solo de dinero, sino de actitud. Dar tiempo, amor, perdón, ayuda, ánimo. Todo lo que das con sinceridad tiene un impacto y una recompensa.
Imagina por un momento un mundo donde todos vivieran bajo este principio. Un mundo donde las personas dieran sin miedo, ayudaran sin esperar nada a cambio y supieran que su provisión viene de Dios y no de lo que retienen. Sería un mundo sin escasez, sin egoísmo, sin miedo al futuro. Un mundo donde la confianza en Dios nos permitiría vivir con libertad, sin la ansiedad de «tendré suficiente». Si alguna vez has sentido que tu vida está estancada en el área financiera, emocional o incluso espiritual, quizás la respuesta no está en recibir más, sino en dar más. La generosidad desata una cadena de bendiciones que va más allá de lo que podemos ver. Porque cuando damos, nos conectamos con la naturaleza de Dios, quien es el dador por excelencia. La próxima vez que tengas la oportunidad de dar, no lo veas como una pérdida, sino como una oportunidad. Recuerda la promesa de Jesús: dad y se os dará. No es un truco, no es una teoría vacía, es una ley espiritual que ha transformado vidas por generaciones. ¿Estás listo para experimentarla? Has trabajado duro, has buscado estabilidad, has alcanzado metas, pero aún sientes que algo falta. Hay momentos en los que te preguntas si la vida es solo esto: levantarse, cumplir con responsabilidades, pagar cuentas y esperar a que llegue otro día más. Tal vez has sentido que, aunque lo tienes todo, hay un vacío que nada parece llenar. O quizás, por el contrario, has enfrentado tantas dificultades que te has preguntado si la vida está en tu contra. ¿Por qué algunos parecen vivir con plenitud, mientras otros sienten que la vida es solo una lucha constante? Jesús respondió esta pregunta con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiso decir con esto? Primero, Jesús nos revela que hay un enemigo real, alguien que intenta robar nuestra paz, destruir nuestros sueños y matar todo lo bueno en nuestra vida. Muchas veces pensamos que los problemas solo son parte del destino, pero Jesús nos deja claro que hay fuerzas que quieren impedirnos vivir plenamente. El ladrón al que se refiere es Satanás, y su misión es clara: sembrar miedo, ansiedad, tristeza y escasez en nuestra vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el miedo, en la preocupación por el futuro, en relaciones rotas o en una búsqueda constante de algo que nunca encuentran? Ese es el reflejo del ladrón actuando en el mundo. Roba la paz, llenándonos de ansiedad, mata la esperanza haciéndonos creer que nunca saldremos adelante, destruye nuestra identidad convenciéndonos de que no somos suficientes. Pero aquí es donde llega la gran noticia. Jesús vino para darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Esto no significa simplemente existir, sino vivir con propósito, con plenitud, con gozo verdadero. No se trata solo de tener más dinero o éxito, sino de tener una vida con sentido, llena de paz, satisfacción y propósito eterno. Ahora bien, ¿qué significa esta vida en abundancia? Muchas veces pensamos que se trata solo de bienestar material, pero es mucho más profundo. Es una vida donde no importa lo que esté pasando a tu alrededor, siempre tienes la certeza de que Dios está contigo, de que no te falta nada y de que hay un propósito mayor para cada día. Es despertar cada mañana con paz en el corazón, sin el peso de la ansiedad o el miedo al futuro. Es saber que, aunque haya desafíos, tienes una fortaleza interna que nada ni nadie puede robarte. Muchas personas buscan la plenitud en cosas externas: dinero, relaciones, éxito profesional, reconocimiento. Pero tarde o temprano descubren que nada de eso llena el vacío del alma. Porque la verdadera vida no se encuentra en lo que poseemos, sino en quien nos sostiene. Jesús nos ofrece una vida que va más allá de lo material, una vida donde el amor, la paz y la seguridad no dependen de circunstancias, sino de una relación con Él.
Pero hay algo importante. Para experimentar esta vida abundante, primero debemos decidir recibirla. Jesús ya la ofrece, pero muchos viven con la mentalidad del ladrón, creyendo que la vida solo es sufrimiento, que nunca tendrán suficiente, que siempre habrá algo que les haga falta. ¿Cuántas veces hemos dejado que la ansiedad y el temor dicten nuestras decisiones? ¿Cuántas veces hemos vivido como si estuviéramos sobreviviendo en lugar de vivir plenamente? Aquí está la verdad. No naciste para vivir con miedo, para luchar cada día sin propósito, para sentirte vacío o insatisfecho. Fuiste creado para una vida en plenitud, una vida donde sabes que eres amado, guiado y sostenido por un Dios que no solo quiere darte vida, sino vida en abundancia. Entonces, la pregunta es, ¿estás viviendo la vida que Jesús vino a darte o estás dejando que el ladrón robe lo que te pertenece? Hoy puedes tomar la decisión de empezar a vivir de una manera diferente, de soltar el miedo, la preocupación y el vacío, y abrazar la vida en plenitud que Dios tiene para ti, porque la promesa sigue en pie. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Estás listo para recibirla? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tenerlo todo y aún así no son felices? Tal vez conoces a alguien que ha acumulado grandes riquezas, éxito y prestigio, pero en su interior se siente vacío, inquieto o insatisfecho. O quizás has visto el otro lado de la moneda. Personas que no tienen grandes posesiones, pero viven con una paz y alegría que no pueden explicarse. ¿Cuál es la diferencia? Vivimos en un mundo que nos enseña que la felicidad y la prosperidad dependen de cuánto poseemos. Nos dicen que cuanto más dinero ganemos, más estabilidad tendremos, y que el éxito se mide por lo que logramos acumular. Pero la Biblia nos revela un principio completamente diferente en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este versículo nos da una clave poderosa. La verdadera riqueza no proviene solo del esfuerzo humano, sino de la bendición de Dios. Y hay algo aún más profundo en esta declaración. Cuando Dios es quien nos prospera, esa riqueza no viene acompañada de preocupaciones, estrés o angustia. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas han alcanzado grandes fortunas, pero viven con ansiedad constante? ¿Cuántos han conseguido todo lo que deseaban, solo para darse cuenta de que siguen sintiéndose vacíos? Hay personas que trabajan sin descanso, que sacrifican su salud, su familia y su paz mental para alcanzar el éxito, solo para descubrir que, a pesar de todo, no pueden disfrutar de lo que tienen. Eso no es verdadera riqueza, es una carga disfrazada de éxito. Pero Dios nos muestra otro camino. Su bendición trae abundancia sin añadir tristeza. No significa que el dinero o los bienes sean malos en sí mismos, sino que lo importante es de dónde provienen y cómo afectan nuestra vida. Cuando la riqueza viene de Dios, trae paz en lugar de ansiedad, satisfacción en lugar de insatisfacción, gozo en lugar de preocupaciones constantes. Ahora bien, ¿qué significa recibir la bendición de Dios? Muchas personas piensan que se trata de un golpe de suerte o de esperar que el dinero caiga del cielo. Pero la Biblia nos enseña que la prosperidad divina está ligada a principios espirituales y de vida. Dios bendice a quienes confían en Él, a quienes caminan en obediencia y administran bien lo que reciben. No es magia, es el resultado de vivir bajo su dirección y confiar en que Él es nuestra fuente. Uno de los mayores errores es creer que la riqueza depende solo del esfuerzo humano. Claro, el trabajo duro es importante, la disciplina es necesaria, pero cuando nos apoyamos solo en nuestras fuerzas, caemos en la trampa del agotamiento y la ansiedad. Nos convertimos en esclavos del dinero, en lugar de verlo como una herramienta para bendecir a otros y vivir en plenitud.
La verdadera prosperidad no es simplemente tener más, sino vivir con la seguridad de que Dios es nuestro proveedor y que lo que tenemos es un regalo de su mano. Quizás te has preguntado, si la bendición de Dios enriquece, ¿por qué hay personas que siguen luchando con la escasez? Una de las respuestas es que muchas veces buscamos la provisión en lugares equivocados. Confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros empleos, en la economía del mundo, en estrategias humanas y dejamos a Dios fuera de la ecuación. Pero cuando decidimos poner nuestra confianza en Él, cuando buscamos su dirección en nuestras finanzas, cuando somos generosos y administramos con sabiduría, su bendición se derrama en nuestra vida de manera natural. Otro punto clave es que la riqueza de Dios no se limita al dinero. La abundancia de Dios incluye paz, salud, gozo, relaciones sanas y propósito en la vida. ¿De qué sirve tener millones en el banco si vivimos llenos de miedo, ansiedad o con relaciones rotas? La prosperidad bíblica es integral. No solo es provisión material, sino también emocional y espiritual. Cuando Dios nos prospera, nos da la capacidad de disfrutar lo que tenemos. No hay culpa, no hay miedo de perderlo todo, no hay angustia por el futuro, porque entendemos que Él es nuestra fuente y que su bendición es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿en quién estás confiando para tu provisión? ¿En tus propios esfuerzos o en la bendición de Dios? Hay un camino mejor, un camino donde no tienes que vivir con miedo o ansiedad, donde la provisión no depende solo de cuánto trabajes, sino de caminar bajo la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Estás listo para confiar en Él como tu proveedor? ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que no sabías cómo ibas a salir adelante? Tal vez has mirado tus cuentas bancarias con preocupación. Te has preguntado cómo vas a pagar las cuentas, cómo vas a suplir las necesidades de tu familia o simplemente cómo vas a enfrentar el futuro. Es una sensación abrumadora, esa incertidumbre que te hace sentir como si estuvieras en un barco en medio de una tormenta, sin saber si llegarás a tierra firme. Vivimos en un mundo donde la escasez es una realidad para muchos. Las noticias nos bombardean con crisis económicas, inflación, desempleo y problemas financieros. Parece que siempre hay algo que amenaza nuestra estabilidad, pero en medio de toda esta incertidumbre, Dios nos deja una promesa que cambia completamente nuestra perspectiva. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¡Qué declaración tan poderosa! No es solo un mensaje de ánimo, es una promesa firme de Dios para sus hijos. En este versículo, el apóstol Pablo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas económicas, en nuestras preocupaciones o en nuestras necesidades. Dios es nuestro proveedor y Él suplirá todo lo que nos falte. Pero aquí hay algo interesante. Pablo no dice que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a la economía del mundo, ni conforme a lo que parezca lógico o probable, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que la provisión de Dios no está limitada a lo que el sistema económico dicte, ni a lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos. Dios tiene recursos infinitos y su manera de proveer va mucho más allá de nuestra comprensión. Quizás te estás preguntando, si Dios promete suplir todo lo que me falta, ¿por qué a veces siento que no tengo suficiente? Esa es una pregunta válida y la respuesta nos lleva a la manera en que Dios obra. Muchas veces esperamos que la provisión de Dios llegue de inmediato y de la manera exacta en que la imaginamos. Pero Dios tiene su propio tiempo y sus propios métodos. Su provisión no siempre se ve como lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. A veces,
La provisión de Dios no viene en forma de dinero directo, sino en oportunidades, puertas abiertas, conexiones con personas clave o incluso en una sabiduría especial para administrar mejor lo que ya tenemos. Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que también nos enseña a confiar en Él, a depender de su dirección y a ver su mano en cada aspecto de nuestra vida. Otro punto importante es que esta promesa no es solo para cualquiera. Está dirigida a aquellos que confían en Dios y caminan con Él. Pablo escribió este versículo después de haber experimentado la provisión de Dios en sus propios momentos de necesidad. Él entendía que la confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que aún en los momentos difíciles, Dios sigue siendo fiel y siempre provee lo que necesitamos. Es importante notar que Dios promete suplir lo que nos falta, no necesariamente darnos todo lo que queremos. A veces confundimos necesidad con deseo, pero Dios, en su sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos para nuestro bienestar y crecimiento. Él nos da lo que realmente nos edifica y nos sostiene, no solo lo que anhelamos en el momento. Ahora piensa en esto. ¿En quién confías cuando las cosas se ponen difíciles? Muchas veces ponemos nuestra seguridad en el trabajo, en los ahorros, en la ayuda de otras personas o en nuestras propias habilidades. Pero todas esas cosas pueden fallar. Solo Dios es una fuente inagotable de provisión. Cuando vivimos con la certeza de que Dios suplirá todo lo que nos falta, la ansiedad se disipa. No significa que dejemos de trabajar o de ser responsables, sino que aprendemos a vivir en paz, sabiendo que no importa lo que pase en la economía, en nuestro empleo o en nuestras finanzas, Dios siempre hará un camino para proveer lo que necesitamos. Si hoy estás enfrentando un momento de necesidad, si sientes que no tienes suficiente o que el futuro es incierto, recuerda esta promesa. Dios suplirá todo lo que te falte, no te dejará solo, no te abandonará, no permitirá que pases por algo que no puedas soportar. La pregunta es, ¿estás confiando en Él como tu proveedor o estás dejando que la preocupación te robe la paz? Su provisión ya está asegurada. Solo necesitas confiar y esperar en su fidelidad. Has trabajado duro, te has esforzado, has luchado por alcanzar tus metas y quizás has logrado cierto nivel de estabilidad financiera. O tal vez, por el contrario, te encuentras en un momento difícil en el que sientes que, por más que te esfuerces, no ves resultados. En ambos casos, hay una pregunta crucial que pocas veces nos hacemos. ¿De dónde viene realmente la capacidad de prosperar? El mundo nos enseña que el éxito financiero depende exclusivamente del esfuerzo personal, de la inteligencia, de la educación o de las oportunidades. Nos dicen que si trabajamos lo suficientemente duro, lograremos lo que queremos. Pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo en Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo nos confronta con una realidad poderosa. Dios es la fuente de nuestra capacidad para prosperar. No es solo nuestro talento, inteligencia o esfuerzo lo que nos lleva a tener éxito, sino Dios quien nos da la fuerza, las oportunidades y la sabiduría para producir riquezas. Para entender mejor esto, piensa en esta situación. Hay personas extremadamente trabajadoras que nunca logran salir adelante, mientras que hay otras que parecen tener oportunidades que los llevan al éxito con menos esfuerzo. ¿Por qué sucede esto? No se trata solo de cuánto trabajes, sino de quién está detrás de tus esfuerzos. Tal vez has conocido personas que trabajaron sin descanso durante años para lograr estabilidad, solo para que, de la noche a la mañana, lo perdieran todo en una crisis económica, en un mal negocio
o en una enfermedad inesperada. El esfuerzo humano, sin la bendición de Dios, es frágil y puede desaparecer en cualquier momento. Por otro lado, hay quienes han comenzado con muy poco, pero han confiado en Dios como su fuente y han visto puertas abrirse de maneras que nunca imaginaron. Oportunidades inesperadas, conexiones divinas, ideas innovadoras, sabiduría para administrar. Todo esto es parte del poder para hacer riquezas que Dios otorga. Esto no significa que Dios nos hará ricos automáticamente sin esfuerzo. No se trata de quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro financiero. Dios nos da el poder, pero nosotros debemos usarlo con fe, esfuerzo y sabiduría. Es como un agricultor. Dios le da la semilla, la tierra y la lluvia, pero es el agricultor quien debe sembrar, cuidar el campo y cosechar en el tiempo correcto. Ahora bien, ¿por qué Dios nos da el poder para hacer riquezas? La respuesta está en la segunda parte del versículo, para confirmar su pacto. En otras palabras, Dios no solo nos bendice para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito mayor. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Algunos buscan riquezas solo para acumular, sin darse cuenta de que Dios bendice con un propósito. La prosperidad no es solo para nuestro bienestar, sino para ser canales de bendición para otros, para ayudar, para expandir su reino y para cumplir su voluntad en la tierra. Piensa en esto. Cuando Dios prospera a alguien, lo hace con la intención de que esa persona se convierta en un reflejo de su gloria. No es solo para que tengamos más comodidades, sino para que podamos ser instrumentos de su amor y generosidad en el mundo. Pero lamentablemente muchos olvidan esto. Cuando comienzan a prosperar, se alejan de Dios, creyendo que su éxito es solo resultado de su esfuerzo y olvidando quién les dio la capacidad de lograrlo. Por eso, en este mismo capítulo de Deuteronomio, Dios advierte al pueblo que no se enorgullezcan ni se olviden de Él cuando empiecen a disfrutar de la abundancia. Entonces, la gran pregunta es, ¿en quién confías cuando se trata de tu provisión y tu futuro financiero? ¿En tu capacidad, en tu empleo, en la economía del mundo o en Dios? Si hoy estás luchando con problemas económicos, recuerda esto. Dios es tu fuente y Él te ha dado la capacidad de salir adelante. No importa cuán difícil parezca la situación, si confías en Él y sigues sus principios, Él abrirá puertas y te dará las ideas, la sabiduría y la oportunidad para prosperar. Si ya has alcanzado estabilidad financiera, este es el momento de recordar que no es por tu propia fuerza, sino por la bendición de Dios que has llegado hasta aquí. Y la mejor forma de honrarlo es administrar con sabiduría, ser generoso y nunca olvidar quién es el verdadero dueño de todo. Hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy usando el poder que Dios me ha dado para hacer riquezas de manera correcta? ¿Lo estoy reconociendo como mi fuente o he caído en la trampa de pensar que todo es por mi propio esfuerzo? La verdadera prosperidad no es solo acumular, sino vivir con la certeza de que Dios es quien nos sostiene, nos guía y nos da la capacidad de vivir en abundancia, sin olvidar que todo proviene de Él. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, tu vida sigue sin dar los frutos que esperas? Trabajas duro, haces planes, tomas decisiones creyendo que te llevarán a un mejor futuro, pero al final del día, sientes que sigues estancado. O quizás has visto a otras personas avanzar con éxito mientras tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito. Nos enseñan que si seguimos ciertos pasos, si trabajamos más duro que los demás, si hacemos las conexiones correctas, finalmente alcanzaremos la prosperidad. Pero la realidad es que muchas personas que han llegado lejos siguen sintiéndose vacías,
sin propósito y sin verdadera paz. ¿Y si la clave del éxito no estuviera en esforzarnos más, sino en caminar en la dirección correcta? Dios nos revela este principio en Salmo 1:1-3, donde describe el secreto de una vida verdaderamente próspera y fructífera. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje nos da un modelo claro de cómo alcanzar una vida plena, estable y llena de propósito. Pero primero, Dios nos advierte sobre lo que debemos evitar. No andar en consejo de malos significa que nuestras decisiones no deben basarse en la mentalidad del mundo. Hay muchos consejos populares sobre el éxito, la riqueza y la felicidad, pero no todos están alineados con la verdad de Dios. Si seguimos el consejo equivocado, terminaremos en el camino equivocado. No estar en camino de pecadores nos habla de nuestras acciones y la dirección de nuestra vida. No podemos caminar en integridad si continuamente tomamos decisiones que nos alejan de Dios. La prosperidad no es solo un destino, sino el resultado de caminar correctamente cada día. No sentarse en silla de escarnecedores implica no adoptar una actitud de burla o desprecio hacia Dios y sus principios. En la actualidad, muchas personas ven la obediencia a Dios como algo anticuado o innecesario, pero rechazar su verdad nos lleva a una vida sin raíces, inestable y sin dirección. Después de decirnos qué evitar, el Salmo nos revela qué debemos hacer para vivir una vida próspera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está la clave. Nuestra fuente de estabilidad y prosperidad no es nuestro esfuerzo, sino nuestra conexión con Dios y su palabra. La verdadera abundancia viene cuando hacemos de su voluntad nuestra prioridad y cuando meditamos en su verdad constantemente. Imagina un árbol en medio del desierto, luchando por sobrevivir con poca agua y raíces débiles. Ahora imagina un árbol plantado junto a un río, con raíces profundas que siempre tienen acceso al agua. Ese es el contraste que el Salmo nos muestra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando estamos arraigados en Dios, nuestra vida es como ese árbol fuerte y estable. No dependemos de las circunstancias externas, no somos arrastrados por la incertidumbre del mundo, porque nuestra fuente de sustento es inagotable. Ahora, nota algo importante. El versículo dice que este árbol da su fruto en su tiempo. Esto significa que la prosperidad no siempre es inmediata, pero es segura. Dios trabaja en procesos y cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. Tal vez hoy te sientas en una temporada en la que no ves los frutos de tu esfuerzo, pero si permaneces arraigado en Dios, el tiempo de cosecha llegará. No se trata de si sucederá, sino de cuándo. Y luego viene la promesa más impactante: todo lo que hace prosperará. Este es el tipo de prosperidad que no se limita a dinero o éxito material. Es una prosperidad que toca cada área de tu vida. Paz en el corazón, relaciones saludables, propósito claro y una satisfacción profunda en todo lo que haces. Pero aquí está la clave. La verdadera prosperidad no es un golpe de suerte, sino el resultado de vivir conectado a Dios. Piensa en esto. Muchas personas quieren éxito, pero no quieren el proceso. Quieren frutos, pero no están dispuestos a permanecer junto a la fuente que los nutre. Pero Dios nos muestra que el secreto del éxito no está en seguir fórmulas humanas, sino en permanecer cerca de Él.
Así que la pregunta es, ¿dónde estás plantado hoy? ¿Estás arraigado en Dios o estás tratando de encontrar éxito por tus propios medios? ¿Tu vida está conectada a la fuente correcta o estás en un terreno seco y sin fruto? Si quieres una vida próspera, firme y llena de propósito, el primer paso es asegurarte de estar plantado en el lugar correcto. Si haces de Dios tu fuente, si meditas en su palabra y sigues sus principios, no importa lo que pase a tu alrededor. Tu vida dará frutos en el momento perfecto y todo lo que hagas prosperará. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque das y das, pero parece que nunca recibes lo suficiente? O quizás has sido generoso en algún momento, pero luego te preguntaste si realmente valió la pena. Vivimos en un mundo donde muchas personas creen que la única manera de prosperar es aferrándose a lo que tienen, guardándolo con miedo a perderlo. Pero, ¿y si te dijera que la clave para recibir más no es retener, sino dar? La Biblia nos enseña un principio poderoso en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo nos presenta una ley espiritual inquebrantable, un principio que ha funcionado desde el principio de los tiempos. Lo que siembras, cosechas. Así como en la naturaleza un agricultor cosecha según la cantidad de semilla que siembra, en la vida también experimentamos una cosecha de acuerdo con nuestra siembra. Piensa en esto. Un agricultor nunca se queja de haber perdido su semilla cuando la siembra en la tierra. Sabe que está invirtiendo en su futuro, que esa semilla, aunque desaparezca de su vista por un tiempo, en el momento adecuado, dará fruto multiplicado. Sin embargo, si decide sembrar poco por miedo a quedarse sin semillas, su cosecha será limitada. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Si damos con generosidad, veremos una cosecha abundante. Si damos con miedo y de manera escasa, la cosecha será pequeña. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la abundancia se logra reteniendo, acumulando, protegiendo lo poco que tienen. Pero Dios nos enseña que la verdadera prosperidad viene cuando entendemos que dar no es perder, sino sembrar. Tal vez en algún momento te has sentido tentado a guardarlo todo por temor al futuro, pensando, ¿y si lo necesito después? ¿Y si no tengo suficiente? Esa mentalidad de escasez nos impide experimentar el milagro de la multiplicación. Dios nunca nos pide que demos para dejarnos en escasez. Nos pide que demos para abrirnos las puertas de la abundancia. Ahora bien, muchos piensan que esta ley se aplica solo al dinero, pero no es así. Todo en la vida es una siembra. Cuando siembras amor, recibes amor. Cuando siembras generosidad, recibes generosidad. Cuando siembras tiempo en los demás, recibes ayuda en los momentos que más lo necesitas. Cuando siembras gratitud, recibes más razones para agradecer. Cuando siembras fe, ves milagros en tu vida, pero también funciona en el otro sentido. Si siembras egoísmo, cosechas soledad. Si siembras envidia, cosechas amargura. Si siembras quejas, cosechas frustración. Por eso, este versículo nos llama a reflexionar. ¿Qué tipo de semillas estamos sembrando diariamente? Hay algo muy importante en la siembra. La cosecha no llega inmediatamente. Cuando siembras algo hoy, no ves el fruto de inmediato, pero eso no significa que la semilla esté muerta. Muchas personas dan una vez y al no ver resultados instantáneos, se rinden. Pero así como en la naturaleza cada semilla tiene su tiempo de crecimiento, en la vida nuestras siembras también requieren paciencia. Piénsalo de esta manera. Un agricultor que siembra maíz no espera recogerlo al día siguiente. Él sabe que hay un proceso, que necesita tiempo, agua y cuidado. Lo mismo ocurre con nuestras semillas espirituales, emocionales y financieras. A veces la cosecha llega de la manera que esperamos, pero muchas veces
Dios nos sorprende con bendiciones que ni siquiera imaginábamos. Tal vez has sembrado ayuda a alguien en un momento difícil y años después, sin que lo esperes, Dios usa a otra persona para bendecirte cuando más lo necesitas. Es importante recordar que Dios mira el corazón con el que damos. No se trata de dar solo por interés de recibir algo a cambio, sino de dar con amor, con generosidad genuina, confiando en que Dios es fiel para recompensarnos. Cuando damos con un corazón correcto, Dios se encarga de multiplicar nuestra semilla y darnos mucho más de lo que podríamos haber retenido. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Estás sembrando con generosidad o con miedo? ¿Estás confiando en Dios como tu proveedor o en tus propios recursos? Si hoy sientes que hay áreas en tu vida donde necesitas una cosecha abundante, ya sea en lo financiero, en tus relaciones, en tu paz interior, quizás sea el momento de revisar qué tipo de semillas estás sembrando. Dios ha prometido que si sembramos con generosidad, cosecharemos en abundancia. No porque sea un truco mágico, sino porque es una ley espiritual establecida por Él. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de dar, de sembrar algo en la vida de alguien, de invertir en el reino de Dios, hazlo con fe y sin temor. Porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. La cosecha está garantizada, porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Alguna vez has sentido que en algunas áreas de tu vida estás bien, pero en otras todo parece estar fuera de control? Tal vez tus finanzas están en orden, pero tu salud no está en su mejor momento. O quizás tienes éxito profesional, pero sientes que espiritualmente estás lejos de Dios. ¿No sería maravilloso vivir en un estado de paz, equilibrio y bienestar en todas las áreas de la vida? Muchos piensan que Dios solo se interesa en nuestra vida espiritual y que lo demás es secundario, pero la Biblia nos muestra que Dios desea nuestro bienestar integral, en el alma, en la salud y en lo material. Esto lo vemos claramente en 3 Juan 1:2, donde el apóstol Juan le escribe a su amigo Gayo con una poderosa bendición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es una ventana al corazón de Dios para sus hijos. No es solo una oración de Juan por su amigo, es una expresión del deseo de Dios para todos nosotros. Una vida próspera, saludable y espiritualmente firme. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? Vamos a desglosarla en sus 3 aspectos principales. Primera, prosperidad en todas las cosas, más allá del dinero. Cuando escuchamos la palabra prosperidad, muchas veces pensamos solo en dinero, pero la prosperidad bíblica va mucho más allá. Es vivir una vida en la que tienes lo suficiente para ti y también para bendecir a otros. Dios quiere que prosperemos en todas las áreas, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra paz mental. No se trata solo de tener bienes materiales, sino de experimentar plenitud y satisfacción en todo lo que hacemos. Piensa en esto. ¿De qué serviría tener mucho dinero si tu hogar está en ruinas, si vives con ansiedad o si no puedes disfrutar lo que tienes? La verdadera prosperidad no es solo acumular riquezas, sino vivir con propósito, con gozo y con un corazón lleno de gratitud. Imagina a 2 personas. La primera tiene mucho dinero, una casa enorme, autos de lujo, pero siempre está preocupada, vive estresada y nunca tiene tiempo para su familia. La segunda tal vez no tenga riquezas extravagantes, pero tiene estabilidad, amor en su hogar, salud, un trabajo que disfruta y paz en su corazón. ¿Quién de los 2 es realmente próspero? Dios no está en contra de la riqueza material, pero Él quiere que primero tengamos una mentalidad correcta. La verdadera prosperidad viene cuando vivimos con el propósito de Dios y usamos nuestras bendiciones para hacer el bien.
2. Salud, un regalo de Dios que debemos cuidar. En la segunda parte del versículo, Juan ora para que su amigo tenga salud. Esto nos recuerda que Dios también se preocupa por nuestro bienestar físico. No solo quiere que tengamos vida, sino que vivamos en plenitud, con energía, fuerza y vitalidad. Hoy en día, muchas personas sacrifican su salud por el trabajo, el estrés o malos hábitos. Pero, ¿de qué sirve el éxito si el cuerpo está debilitado? Piensa en cuántas veces hemos descuidado nuestra salud por la rutina, la ansiedad o la falta de tiempo. Nos enfocamos en lograr cosas, pero ignoramos el regalo más preciado que tenemos, nuestro cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo para que lo cuidemos. Esto no significa obsesionarnos, sino aprender a ser responsables con lo que comemos, cómo descansamos y cómo manejamos el estrés. No podemos cumplir nuestro propósito si nuestro cuerpo está agotado. Por eso, cuando Juan ora por salud, nos recuerda que Dios quiere que disfrutemos la vida con fuerza, sin enfermedades que nos impidan cumplir nuestra misión. Tercera, prosperidad espiritual. La base de todo. La última parte del versículo es la clave. Así como prospera tu alma. Aquí entendemos que la prosperidad y la salud dependen directamente de nuestra vida espiritual. De nada sirve tener éxito en lo material si nuestra alma está seca, si vivimos lejos de Dios, si nuestra paz interior está rota. ¿Cuántas personas ricas y exitosas terminan en depresión, ansiedad o desesperación? Porque el alma vacía no se llena con dinero ni con fama. Dios quiere que nuestra alma prospere primero, que tengamos una relación firme con Él, que vivamos con propósito, que sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando nuestra alma está en orden, todo lo demás fluye de manera correcta. Piénsalo así: si tu alma está fuerte, sabrás manejar el éxito sin volverte arrogante. Si tu alma está sana, sabrás disfrutar lo que tienes sin compararte con otros. Si tu alma está en paz, enfrentarás los desafíos con fe y no con miedo. Por eso, este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿cómo está mi alma? ¿Estoy realmente prosperando desde adentro hacia afuera? ¿Cómo aplicar esta promesa en nuestra vida? Si Dios desea que prosperemos en todo, tengamos salud y un alma firme, ¿cómo podemos alinearnos con su voluntad? Busca primero a Dios. No pongas tu confianza solo en lo material. La verdadera prosperidad comienza cuando Dios es tu prioridad. Administra con sabiduría. No desperdicies lo que Dios te da. Aprende a ser generoso y a vivir con propósito. Cuida tu salud. No ignores tu cuerpo. Descansa, aliméntate bien, reduce el estrés y recuerda que un cuerpo fuerte te ayuda a cumplir tu propósito. Nutre tu alma. No dejes que el éxito o los problemas te alejen de Dios. Busca crecer espiritualmente cada día. Conclusión: una vida completa en Dios. 3 Juan 1:2 no es solo una oración bonita, es una revelación del deseo de Dios para nosotros. Él quiere que vivamos con abundancia en todas las áreas, en nuestra economía, en nuestra salud y en nuestra vida espiritual. Si hoy sientes que alguna de estas áreas está desequilibrada, no te desanimes. Dios está listo para ayudarte a reenfocar tu vida y llevarte a un nivel de verdadera prosperidad. La pregunta es: ¿estás listo para alinear tu vida con el propósito de Dios y recibir la plenitud que Él tiene para ti? ¿Cuántas veces hemos buscado el éxito siguiendo consejos del mundo? Nos dicen que debemos trabajar más duro, estudiar más, hacer conexiones estratégicas, invertir en negocios e incluso que solo los más fuertes logran prosperar. Pero, ¿cuántas personas han seguido todas estas reglas y aún así sienten que algo les falta? La sociedad nos ha vendido la idea de que el éxito es solo cuestión de esfuerzo humano. Y aunque el esfuerzo es importante, hay algo mucho más profundo que marca la diferencia entre una vida llena de logros vacíos y una vida verdaderamente próspera. Dios
nos da una clave en Josué 1:8, un principio eterno que ha funcionado para generaciones y que sigue siendo la base del verdadero éxito. Josué 1:8, la promesa del verdadero éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo no solo es una instrucción, es una promesa. Dios le estaba hablando a Josué en un momento crucial de su vida. Moisés, el gran líder de Israel, había muerto, y ahora Josué tenía la enorme responsabilidad de guiar al pueblo a la tierra prometida. Sin duda, la presión era enorme. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿Cómo podría ser un líder exitoso? Dios no le dio un plan militar, ni una estrategia política, ni siquiera una fórmula para ganar batallas. En cambio, le dio un principio espiritual: no apartarse de la palabra de Dios, meditar en ella día y noche, obedecerla en todo, y la promesa era clara: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio no solo aplicaba para Josué, es un principio eterno que sigue vigente hoy. El verdadero éxito no comienza con estrategias humanas, sino con una vida alineada con la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es la clave del éxito? Vivimos en una época donde hay más información que nunca. Podemos encontrar miles de libros sobre cómo triunfar, cómo manejar negocios, cómo mejorar nuestra mentalidad. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que las personas más exitosas del mundo también son las más vacías? La palabra de Dios es diferente. No es solo un libro de reglas, es el mapa divino para una vida plena y fructífera. Cuando Dios le dijo a Josué que no se apartara de ella, le estaba diciendo que todo lo que él necesitaba ya estaba en su palabra. Meditar en la palabra día y noche. ¿Cómo lo hacemos? Dios no le dijo a Josué simplemente que leyera la Biblia de vez en cuando. Le dijo que la meditara día y noche. ¿Qué significa esto? Meditar en la palabra de Dios no es solo leerla superficialmente, sino reflexionar en ella, pensar en cómo aplicarla a nuestra vida diaria, hablar de ella y permitir que transforme nuestra manera de pensar. Pongámoslo en perspectiva. Si dedicamos tiempo todos los días a nuestras redes sociales, pero nunca a la palabra de Dios, ¿qué estamos alimentando más? Si pasamos horas viendo noticias llenas de miedo y desesperanza, pero no invertimos ni unos minutos en la palabra que nos fortalece, ¿qué estamos sembrando en nuestra mente? Si buscamos consejos en todas partes, menos en la Biblia, ¿cómo podemos esperar tener éxito según Dios? Meditar en la palabra significa hacer de ella nuestra guía diaria, nuestra fuente de sabiduría, nuestro punto de referencia para tomar decisiones. Obedecer la palabra, la diferencia entre saber y aplicar. El versículo también dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí está el verdadero desafío. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. Muchas personas pueden citar la Biblia, pero sus vidas no reflejan sus principios. El éxito no viene solo de saber qué hacer, sino de ponerlo en práctica. Por ejemplo, la Biblia nos dice que perdonemos, pero si seguimos guardando rencor, nos estamos alejando de la promesa de éxito. Nos dice que confiemos en Dios y no en nuestras propias fuerzas, pero si seguimos aferrándonos a la ansiedad y el control, no estamos obedeciendo. Nos dice que seamos generosos, pero si vivimos con miedo de dar, nos estamos cerrando a la cosecha que Dios quiere darnos. Dios no nos pide obedecer porque quiere controlarnos, sino porque sabe que la obediencia nos lleva a la bendición. El versículo termina con una declaración impresionante: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay algo muy importante. Dios no dice que Él nos hará prosperar automáticamente
sino que nosotros mismos haremos prosperar nuestro camino. Cuando vivimos alineados con su palabra, nuestras decisiones cambian, nuestra mentalidad cambia, nuestras acciones cambian, y como resultado, nuestro camino se llena de favor y éxito. Dios nos ha dado las herramientas para prosperar en la vida, pero depende de nosotros usarlas. Ejemplo de vida: el contraste entre dos caminos. Imagina a dos personas con el mismo sueño: construir un negocio exitoso. La primera sigue solo consejos del mundo. Trabaja sin descanso, ignora a su familia, se llena de estrés, toma decisiones impulsivas y, aunque logra dinero, nunca está en paz. La segunda decide hacer de la palabra de Dios su guía. Trabaja con diligencia, pero confía en que Dios es su proveedor. No sacrifica a su familia por su negocio, trata a las personas con integridad. Y aunque el proceso puede tomar tiempo, su éxito es estable, sin ansiedad ni miedo. ¿Quién crees que experimentará una prosperidad verdadera y duradera? Dios nos ha dado un camino claro para una vida de éxito, pero depende de nosotros escoger en qué base construiremos nuestra vida. Conclusión: ¿dónde está tu fundamento? Si hoy sientes que te falta éxito, dirección o estabilidad, pregúntate: ¿estoy meditando en la palabra de Dios o solo recurro a ella en momentos de crisis? ¿Estoy aplicando lo que la Biblia enseña o solo la leo sin hacer cambios en mi vida? ¿Estoy confiando en los principios del mundo o en los principios eternos de Dios? Josué tenía una gran misión, y Dios le mostró que su éxito no dependería de su fuerza, sino de su conexión con su palabra. La misma promesa está disponible para nosotros hoy. Si decides hacer de la Biblia tu guía diaria, tu camino prosperará y todo lo que hagas tendrá el respaldo de Dios. Ahora que has descubierto este poderoso principio que Jesús enseñó sobre la verdadera prosperidad, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cómo has estado viendo la prosperidad en tu vida hasta ahora? ¿La has buscado solo en el esfuerzo humano, en las estrategias del mundo, o realmente has confiado en los principios del reino de Dios? Muchos buscan la riqueza, el éxito y la estabilidad en lugares equivocados, creyendo que la clave está en acumular más, en trabajar más horas o en depender de sus propios esfuerzos. Pero lo que Jesús nos enseñó es revolucionario. La verdadera prosperidad no se trata solo de lo que poseemos, sino de quién es nuestra fuente. Dios quiere bendecirte. Quiere que prosperes en todas las áreas, en tu economía, en tu familia, en tu paz interior y en tu propósito de vida. No quiere que vivas con miedo, ansiedad o incertidumbre sobre el futuro. Él quiere darte una vida abundante, llena de significado, provisión y plenitud. Pero aquí está la clave. Todo comienza con una decisión. La decisión de confiar en Dios como tu proveedor, de aplicar los principios que Jesús nos dejó y de vivir con la certeza de que cuando buscamos primero su reino, todo lo demás nos será añadido. Quizás en este momento estés enfrentando desafíos financieros. Quizás sientes que has trabajado duro pero no ves los resultados que esperabas. O tal vez has logrado cosas, pero todavía sientes un vacío en tu corazón. Este es el momento de hacer un cambio, dejar atrás la mentalidad de escasez, el miedo a dar, la ansiedad por el futuro y empezar a caminar en la confianza de que Dios cuida de ti y proveerá todo lo que necesitas. Si has aprendido algo hoy, que sea esto: Jesús ya nos dio el secreto de la verdadera prosperidad y está en nuestras manos aplicarlo. No se trata de suerte, no se trata de estrategias humanas, se trata de alinearnos con el corazón de Dios, vivir bajo sus principios y confiar en que su provisión es segura. Así que te animo a que pongas en práctica lo que has aprendido hoy. Empieza a ver la prosperidad como Dios la ve. Vive con generosidad, con fe y con la certeza de que Él nunca falla.
Mantente firme en su palabra, confía en sus promesas y verás cómo paso a paso Dios abre puertas que nunca imaginaste. Porque recuerda, cuando caminas con Dios, no solo recibirás lo que necesitas, sino que experimentarás una vida de propósito, bendición y abundancia en todas las áreas. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más enseñanzas que transformarán tu vida. Comparte este video con alguien que lo necesite y ayúdame a llevar este mensaje de esperanza y prosperidad a más personas. Nos vemos en el próximo video.